Bueno, voy a presentar la versión holandesa. Hemos trabajado con Big Data por mucho tiempo, incluso antes de que este término fuera tan popular, aunque yo no creo que en realidad sea una cuestión, una popularidad, que sea el término se utilice por lo popular que es, sino es por el término mismo. Entonces voy a hablar sobre 3 aplicaciones con las cuales hemos trabajado, un par de ellas ya las vimos anteriormente, que tienen que ver con la información de los teléfonos celulares, la información bruta de los sensores, en este caso para el conteo vehicular, y tenemos también las redes sociales. Entonces, desde hace un par de meses tenemos un nuevo director general que ha dicho, bueno, toda esa investigación sobre Big Data está muy bien, pero por favor solamente denme una estadística hecha de Big Data para una publicación oficial. Entonces, para este fin utilizamos los sensores de las calles para poder producir un índice de números o de unas cifras sobre el tráfico. Entonces era lo más sencillo para nosotros hacer esto, aunque los otros también son importantes. Y vamos a hablar sobre la visualización de los datos, especialmente en conjuntos de datos muy grandes. Esto es ligeramente menos científico de lo que mostraron Andrew y Mike, pero se observa más desde un punto de vista práctico. Muy bien. Entonces, en cuanto a estadísticas oficiales, tenemos 3 tipos diferentes de fuentes de información. Información tradicional, que es la información de las encuestas, la información de administración que se utiliza mucho, principalmente en los países escandinavos. Por ejemplo, la información que producen las oficinas o las dependencias encargadas de la recolección de impuestos, y también la información generada por máquinas sobre los eventos. Eso es Big Data para nosotros. La información se produce por los humanos. Tenemos en este caso sensores en las calles, en las carreteras, y a través de esta información tratamos de recrear estadísticas. Entonces estos son los 3 estudios de caso de los que hablé, y también esto muestra algunos métodos de visualización. Creo que estoy yendo muy rápido. Bien, entonces lo que he encontrado es que aunque estos estudios de casos son diferentes, tengo una especie de flujo de datos universal que se utiliza para estos 3 casos. Esto tiene que ver con Big Data. Por ejemplo, aquí tenemos el CDR, tenemos también aquí los tweets, y lo que nosotros después hicimos es que no queremos esos registros individuales. Queremos algún tipo de información, o más bien de datos con los que podamos trabajar. A este proceso lo llamamos jiu-jitsu de datos, por ejemplo, o también el preprocesamiento de datos, que es literal como masticar la información, es editarla, combinarla, filtrarla, agregarla. Y por último, esto otro paso muy interesante, porque al decir agregar información, podrían desaparecer los problemas de privacidad que aparecen con la información bruta que proviene principalmente la que proviene de teléfonos celulares. Si rastreamos a cada individuo, eso no sería muy bueno, pero si tenemos, por ejemplo, conteos, por ejemplo, hay 15 personas utilizando el teléfono celular en una cierta región, entonces eso sí está bien en términos de privacidad.
pero esto no debería hacer que una sola persona fuera identificada. Y después de este proceso obtenemos los cubos de datos que con frecuencia son cubos tridimensionales. Estos son algunos ejemplos. También XY podría ser geográfico. También de esta manera se pueden obtener estimaciones. El primer estudio de caso es con las redes sociales. Trabajamos con una compañía intermediaria llamada Justo, que nos proporcionó mensajes de todo tipo de redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, y determinamos digamos, el sentimiento de esos mensajes de una manera muy básica, de una manera muy sencilla, es decir, el, uh, sí, el sentimiento que representan ciertas palabras, que puede ser positivo o negativo. Y se podía utilizar como indicador del ciclo de negocios. Pueden buscar en Google estadísticas del ciclo de negocios en Holanda y podrán encontrar información que indica el crecimiento económico, las crisis, también la confianza de los consumidores, el cual resultó ser uno de los indicadores primarios. Queríamos imitar este indicador utilizando los mensajes en las redes sociales y nos encontramos con que este es el sentimiento en general de los mensajes en las redes sociales. Los verdes son los diarios, los puntos son semanales y los negros son mensuales. Podemos ver que este se puede mover de una manera muy datos bastante suave. Podemos ver aquí esta comparación para ver que son muy similares. Esto se relaciona con la confianza del consumidor, pero no lo hicimos durante el Año Nuevo porque no queríamos que los mensajes de Feliz Año Nuevo interfirieran. Aquí tenemos las diferentes redes sociales. Podemos ver que Facebook es la que tiene la mejor correlación. También si ven las cifras de este lado podrán ver los coeficientes de correlación que es de 8.1, que también es muy buena y que también se integra a la confianza de los consumidores. Por eso probablemente podemos utilizar las redes sociales para predecir el ciclo de negocios en cierta medida. El segundo estudio de caso es la información de los teléfonos celulares. Tenemos dos pilotos con un perfil y de hecho utilizamos información agregada por municipio y en un lapso de 1 hora. Las aplicaciones posibles para este tipo de información son la información poblacional, es decir, que sabemos dónde se encuentran las personas durante la noche, dónde está su residencia, pero también nos interesa más saber dónde se encuentran las personas durante el día. Esperamos que en las ciudades tengan una mayor población durante el día, mientras que las zonas suburbanas, donde viven las personas que trabajan en esas zonas urbanas, tendrán una menor población durante el día. Aquí tenemos la representatividad de la información. Las líneas azules, esto es para hombres y esto es para mujeres, es la distribución de la población holandesa por edad. Y las líneas rojas son del operador de telefonía celular. Es una muestra de la información de sus clientes. Y de esta manera podemos ver que las personas entre 20 y 70 años o de 20 a 60 tienen una cobertura bastante buena. Estos desde luego son
son valores relativos. Si fueran absolutos serían un poco más bajo aquí, pero podemos ver donde hay una falta de cobertura, que es entre los niños y los adultos mayores. Entonces los adolescentes, no obstante, con frecuencia tienen una suscripción al nombre de alguno de los padres. Entonces, si consideramos esto, podríamos decir, bueno, los niños de la escuela primaria y más jóvenes no están representados, no son representativos, mientras que los mayores sí, tienen teléfonos celulares y los utilizan. Entonces, lo que hicimos fue que tomamos la misma distribución de la población de Holanda y la dividimos en tres. La primera parte es donde suponemos que las personas utilizan teléfonos celulares. Después, los adultos mayores, con quienes suponemos, quienes suponemos no tienen teléfonos celulares. Y el resto de la población está dividida en dos con base en una distribución normal. En cuanto a los niños sin teléfonos celulares, también suponemos que no utilizan teléfonos celulares. Entonces esperamos esta parte del medio es donde se utiliza la información de teléfonos celulares, y para los niños utilizamos la información proporcionada por el municipio, así como los registros educativos, porque sabemos dónde están las escuelas primarias en Holanda, sabemos cuántos niños hay por escuela y también tenemos sus ubicaciones. Por eso podemos utilizar esta información como auxiliar. Y para los adultos mayores siempre suponemos que ellos se mantienen en su municipio porque no tenemos ninguna mejor fuente de información. Esta información bruta es por mes del 2013 y este es el día, este es el 1 de mayo, el 31 de mayo, y este es a las 12 de la noche, este es la mañana, la tarde, la noche. Esto nos muestra que mientras más oscuro es el color, más teléfonos celulares se utilizan. En intervalos de cada 6 horas, y esto tiene que ver con la sincronización automática de la información, se logra hacer esta tabla agregada, la cual editamos un poco. Esta fue una falla del sistema. El método de la ponderación en sí es bastante lineal, es bastante directo. Sabemos, por ejemplo, que en Ámsterdam viven 800.000 personas. Contamos el número de dispositivos celulares únicos y simplemente los ponderamos. Si hacemos esto mismo para todos los municipios, entonces es posible agregarlos, sumarlos y obtener la información para toda la población. Entonces, este tipo de cifras han sido el resultado de lo anterior. Estos puntos son los totales de la población holandesa, y las barras, por ejemplo, Ámsterdam tiene 800.000 habitantes, mientras que durante un día de trabajo típico hay más de 1 millón en esta ciudad. Es un pueblo cercano, un suburbio cercano, una ciudad, Bloomberg, y podemos ver que también el aeropuerto internacional de Schiphol también tiene muchos extranjeros. Esta animación muestra la información de la población durante el día, y como podrán ver, todas las ciudades grandes, Ámsterdam, Utrecht, Eindhoven, en realidad se han poblado más a estas horas, se vuelven más rojas por lo mismo, mientras que las ciudades azules se despueblan en realidad durante un día de trabajo típico. Y con frecuencia he encontrado esta información más útil porque se puede ver el patrón, cómo evoluciona durante el día en una sola imagen.
Y si hacemos zoom en Eindhoven, este es un ejemplo clásico porque la ciudad tiene muchas empresas de alta tecnología y hay ciudades típicas donde donde viven las personas que trabajan en esta zona. Tenemos los municipios vecinos que también tienen muchas compañías de alta tecnología, por lo tanto están en color rojo durante el día. Y también se aplicó una promedio considerando la información de un mes. Aquí tenemos, por ejemplo, las vacaciones en mayo, que es el Día de la Liberación. También tenemos, por ejemplo, durante la Semana Santa, podemos ver que las zonas rojas en realidad son las zonas donde se encuentran la mayor parte de los empleos, mientras que las zonas verdes son las zonas recreativas. Por lo tanto, tenemos una mayor población en estos lugares durante los fines de semana y las vacaciones que durante los días hábiles. La tercera y última aplicación son los sensores en las carreteras, que se ven así, pero también podrían ser cámaras. Estos cuentan la cantidad de vehículos que pasan por minuto. Hay 20.000 loops o ciclos en Holanda, mismos que siguen creciendo. Esta es una fuente de información bastante grande y es una buena fuente de información para estadísticas de tráfico y de transporte. Esta es una imagen más cercana de 3 autopistas en Holanda y podrán ver que los sensores en las autopistas están distribuidos de una manera bastante uniforme, aunque esto no es el caso en las regiones más pobladas. Y lo que hice fue una manera más pragmática de entender el análisis topológico de datos, aunque fue una excelente introducción la de esta mañana, pero lo que nos gustaría es medir el tránsito en cada una de las autopistas todo el tiempo. Es decir, tener un conjunto de datos longitudinal, que es lo que queremos obtener. Esto es para toda Holanda. Y así es como se ve esta información. En el lapso de un día, como podrán ver, aquí está la hora pico de la mañana y la hora pico por la tarde. Los puntos en esta zona son los sensores que tuvieron alguna dificultad técnica, por lo cual no registraron durante la totalidad del tiempo. Esa es la edición de los datos. Y eso es interesante porque también podemos clasificar los vehículos con base en su tamaño. Los vehículos más pequeños tienen su hora pico entre 6 y 7 de la mañana y a las 5 por la tarde, mientras que los vehículos de mayor tamaño o más largos tienen la hora pico más temprano porque quieren evitar precisamente los embotellamientos y también se procuran manejar durante a la mitad del día, al mediodía. La línea de gris medio son los automóviles, digamos, de tamaño medio, tal cual. Entonces aquí tenemos diferentes maneras para ver bueno, estos son los días típicos de lunes a viernes. En general, algunos aspectos metodológicos. Los grandes datos. Bueno, es necesario ser selectivos con las fuentes de grandes datos, porque en este caso, por ejemplo, en todo el mundo utiliza teléfonos celulares, hay personas que tienen más de uno. Entonces, solamente se mide la información de una parte de la población. Además, el mecanismo podría ser selectivo en términos
de las carreteras y los sensores. En las ciudades hay muchos sensores, mientras que en zonas menos pobladas hay menos, entonces es necesario ir con esto para producir las estadísticas. Algo importante es que medimos sucesos, por ejemplo, las escuelas o la cantidad de vehículos si queremos relacionar esto con unidades. Principalmente tratamos con personas, pero en cuanto a los sensores en las carreteras, bueno, son segmentos de las autopistas donde se puede medir la densidad por kilómetro de autopista, por ejemplo. En cuanto a las redes sociales, desde luego es necesario relacionar la información a individuos. Entonces es necesario tener ciertas características de fondo en el caso ideal, así como algo de modelaje preventivo. Así que por último, algunas ideas sobre la visualización de datos, especialmente para los grandes conjuntos de datos. Tenemos las famosas 3 Vs en cuanto a grandes volúmenes de información. Yo, por ejemplo, recomiendo la agregación, uh, el cual, por ejemplo, se puede tomar una enorme cantidad de información y dividirlo en grupos de 100, por ejemplo. Entonces, en realidad, esto se debe hacer de abajo hacia arriba, aunque también se puede definir de arriba hacia abajo. La agregación en la cual se puede tener grupos de agregación definidos, que podrían ser, por ejemplo, regiones o actividades económicas. En cuanto a la alta velocidad, animaciones, pequeños múltiplos y también tableros es lo que funciona. En cuanto a una amplia variedad, se busca tener una interfaz interactiva, poder jugar con la información y ver todos los puntos. Me gustaría finalizar esta charla con 3 gráficas. Esta es una gráfica del censo holandés. De aquí tenemos la edad, es una variable numérica. La primera fila es el 1% de las personas de mayor edad. La segunda fila sería el siguiente punto porcentual y demás. Aquí podemos ver la edad en una representación de categorías, en este caso décadas, 0 a 9, de 10 a 19 y demás. Aquí tenemos la distribución de uno de estos compartimientos, por ejemplo. En este caso, este compartimiento es el de las personas de más de 90 años. Hay una muy pequeña fracción de la población que tiene más de 90 años. Aquí está el género. El género femenino es mayor en la población de mayor edad. Este es el estado civil. El azul es viudo, viuda. Rosa son los divorciados. Aquí tenemos el perfil de la población holandesa con una sola imagen, y esto se utiliza especialmente para la inspección de los datos. Por ejemplo, educación. No se ha registrado para las personas de mayor edad porque solamente tenemos registros educativos desde hace un par de décadas. Entonces, eso ya es un problema. Hay otro problema en cuanto a las personas que tienen menos de 50 años de edad. A ellos no se aplica porque ellos hay personas que no están recibiendo educación todavía. Entonces a alguien se le ha olvidado colocarle a esto, a los bebés, por ejemplo, que aquí no aplica. Les daré también algunas referencias al final para que lo puedan leer más detalladamente ustedes mismos. Este es un mapa de árboles, es una forma de representar la información jerárquica, no es Big Data, sino las estadísticas estructurales de negocios. Los rectángulos grandes son los sectores económicos más importantes, por ejemplo, la construcción
la información y la comunicación. Y al interior de, por ejemplo, transportación y almacenamiento, que es este rectángulo, tenemos, por ejemplo, el transporte aéreo. Y es posible asignar colores a lo que queramos. Yo elegí esta gráfica, los colores de esta gráfica, y se me olvidó decir que el tamaño del rectángulo representa la cantidad de empleados en cada sector en particular. Y el color dice si hay un crecimiento en comparación con el año pasado o si hubo una contracción. Los rectángulos verdes como este significan que hay más gente trabajando este año que el año pasado. Es una herramienta muy útil para investigar este tipo de datos, especialmente si es interactivo, porque puedes tener un nivel más profundo, un entendimiento más profundo de estas actividades económicas. Finalmente, el mapa de calor, de ingreso, bueno, estadísticas de ingreso para mujeres, aquí por edad e ingreso de este lado. Y se puede ver que hay una gran cantidad de personas que trabajan ganando los salarios mínimos durante la adolescencia y el ingreso no crece, particularmente porque las mujeres tienen hijos y a veces renuncian, y se puede ver que la edad de jubilación de 66 ahora, o 65 hace unos años, y estas son las personas, los fondos de pensiones. Bueno, finalmente algunas referencias. Bueno, me voy a asegurar de entregar estas presentaciones porque la mayoría de las visualizaciones, bueno, esta y otra, son, bueno, se usan mucho. Estos los hacen, bueno, este es un plot. Aquí está la lista de quienes los hacen. Ok, gracias.